Bien, mis hermanos, pues voy a dar comienzo a esta tercera charla, aunque evidentemente voy a comenzar con lo último de la segunda charla que no pude dar, ¿verdad? Que es propiamente, en la segunda charla estábamos respondiendo a algunos argumentos bíblicos, o más bien yo les digo versiculazos, ¿verdad? Porque son lanzados así, sin ningún contexto, sin ningún exégesis, sin ninguna hermenéutica, y evidentemente con una teología a veces bastante precaria. Entonces, ya había respondido a algunos, pero voy a responder también cuando te lanzan para atacar la intercesión de los santos algunos versículos del Antiguo Testamento. Te sacan versículos de Jeremías, de Job, etc. Primero, quisiera hacer una nota antes de sacar conclusiones con respecto a las citas del Antiguo Testamento, que va a alimentar a muchos de los argumentos que ya he dicho en las primeras dos charlas. Y es que a un protestante le escuché decir que y reconocer aquello que está en el Salmo 34, que dice: Dios manda un ángel a que acampe alrededor de esa persona. Se recuerdan que muchos de los protestantes dicen que los ángeles no nos están viendo, que solamente están viendo a Dios, etc. Pero por otro lado, un protestante reconoce que en el Salmo 34 dice que Dios manda un ángel a que acampe alrededor de esa persona. Yo digo, ¿el ángel acampará dándole la espalda? Es que hay ciertas cuestiones en donde empiezan las contradicciones, inclusive ellos mismos a nivel bíblico, habría que preguntar si está acampando también. ¿Será que el ángel ya no está en presencia de Dios? ¿Es posible estar acampando con los hombres y a la vez no dejar la presencia de Dios? Buena pregunta. Muchas de estas les digo, y les voy a estar diciendo muchas en estas charlas, cuando ya en el final explique bien lo de la comunión de los santos, todo va a caer en su peso, todo. Y entre ello, esto también lo va a resolver, ¿verdad? ¿Cómo es posible que los ángeles estén en la presencia de Dios y a la vez acampen alrededor de una persona? Sería interesante, ¿verdad? En fin, ante esto, a mí me gustaría saber si los protestantes que argumentan que los ángeles están solamente viendo el rostro de Dios y que por eso no nos ven a nosotros y por lo tanto no pueden interceder y no nos pueden poner atención, si saben que para empezar un ángel estrictamente no se mueve porque es espíritu, ¿verdad? Tiene tiempo, pero no tiene un tiempo medible para con nosotros, porque el tiempo está sujeto al movimiento y los ángeles no se mueven, estrictamente hablando, son espíritu puro, ¿no? No son espíritu puro en cuanto al espíritu puro de Dios. Son diferentes naturalezas de esos espíritus. Inclusive nuestro espíritu, nuestra alma, es en cuanto a principio de su propia naturaleza, es diferente al espíritu de los ángeles, ¿verdad? Es decir, que lo que nosotros creemos de que todos los que han muerto ya en el Señor y que evidentemente si murieron en el Señor están con el Señor, también los que murieron lejos del Señor pues estarán condenados, y esperando a la resurrección del cuerpo, pues están ya en Dios, están en el cielo, que es Dios, y ahí también están los ángeles, y están las almas de los que ya murieron en el Señor. Y están los ángeles, que también son espíritu. Sin embargo, estos dos espíritus son de naturaleza diferente, ¿va? Ya no se diga en cuanto al espíritu con mayúsculas, que es el de Dios, ¿va? Pero bueno, son cositas que yo digo, a veces chance ni siquiera se las preguntan, ¿va? ¿Qué puede hacer un espíritu? ¿Tiene verdaderamente tiempo? Digo, los ángeles sí tienen tiempo, pero se llama el Evo, ¿va? El cambio en los ángeles es en cuanto a su actividad intelectual como tal, ¿va? Porque no tienen cuerpo, ¿va?
Pero en la Biblia dice que un ángel y que lo vieron o sea, como un peregrino o lo que sea, si me pongo a explicarlo nos llevaríamos bastante trecho, ¿eh? Yo les recomiendo los tratados de angelología del padre Fortea, exorcista, y ahí les va a aclarar mucho, ¿eh? Para no salirme mucho de este tema. Pero bueno, quiero empezar a citar esto porque evidentemente los salmos están en el Antiguo Testamento y muchas veces cuando te avientan versiculazos para ir en contra de la intercesión de los santos, los protestantes, se les olvida que los mismos protestantes reconocen aquello del Salmo 34 que dice: Dios manda un ángel a que acampe alrededor de esa persona. Y bueno, ya todas las conclusiones y preguntas que dejo al aire y que sé que ellos no sabrán responder en esta parte, ¿verdad? Y si la responden bien, automáticamente estarán dando un paso para aceptar la comunión de los santos, en la que van incluidos también los ángeles, y la intercesión de los santos y de los ángeles. En fin, vamos a entrar entonces al aspecto del Antiguo Testamento. Para empezar, cuando te avienten un argumento en contra de la intercesión de los santos en el Antiguo Testamento, les tienes que responder que ellos se tienen que dar cuenta que antes de la resurrección de nuestro Señor, evidentemente no puede haber concepto de intercesión de santos respecto a los seres humanos. ¿Por qué? Porque el cielo no estaba abierto. No había personas salvadas. ¿No? Entonces, ese es un punto en donde rápido tiras. A ver, espérate. ¿Me quieres poner que en el Antiguo Testamento no se acepta la intercesión de los santos? Pero es que no había santos. Los justos en el seno de Abraham. Bueno, tendremos que explicar también el aspecto del Sheol y todo este tipo de cosas, pero al fin y al cabo el punto está en que la puerta de los cielos, la salvación, se abrió. El vínculo roto por el pecado lo unió, la relación la restableció. ¿Quién? Jesucristo. Cuando te avientan versículos en contra de la intercesión de los santos y que te citan el Antiguo Testamento, pues hay que recordarles un aspecto de contexto, que es lo que mucho les falta, ¿va? Nomás les digo, tienen sus programitas de Biblia, etcétera, y nomás buscan palabras claves o etcétera, y avientan el versiculazo y no ven el contexto, ¿va? Y aquí este es un contexto fundamental. Antes de Jesucristo no había santos en el estricto sentido de la palabra. Sin embargo, les gusta manipular. Miren, vamos a agarrar algunos de los textos que nos avientan. Jeremías 15:1 dice: Y me dijo Yahvé, aunque se me pongan Moisés y Samuel por delante, no estará mi corazón por este pueblo. Échalos de mi presencia y que salgan. Entonces te dicen los protestantes, ya ves, dice que aunque Moisés y Samuel estuvieran delante de Dios intercediendo por el pueblo, Dios le dice que no estará mi corazón por este pueblo. Échalos de mi presencia y que salgan. ¿Ya ves? Dios no va a escuchar ni siquiera la intercesión de Moisés y de Samuel. Esto no es entender los contextos. Esto es un sofisma, esto es una falacia. En la primera premisa. Y repito, hay muchos protestantes, sectarios más bien, que les encanta embabucar a muchos diciendo, es que los católicos y sus falacias, etcétera, como si ellos fueran la panacea del intelecto. Avientan también falacias y les encanta, ¿va? Y esta es una. Porque si profundizamos en esto, no es que Dios no esté diciendo de que no escuche la intercesión de Moisés y de Samuel,
sino que no escucha a Moisés y a Samuel, si en dado caso estuvieran delante de él. Aquí lo pone como hipotético, aunque se me pongan Moisés y Samuel, porque repito, la salvación, las puertas las abrió Jesucristo, y Moisés y Samuel en el libro de Jeremías todavía estaban guardaditos. Entonces, aquí este texto que quieren forzarte, es decir, ya ves, pero aunque estuviera Moisés y Samuel enfrente de mí, no responderé para salvar al pueblo, no estará mi corazón por este pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, te lo voy a explicar muy fácil. Te voy a poner un ejemplo de Fray Nelson Medina, que le pasó en uno de los varios congresos en donde anda predicando. Palabras más, palabras menos. Me recuerdo cuando contó ese testimonio, que él dice que una vez se le acercó un señor con una mujer y le pidieron si él podía orar. El congreso fue de oración de sanación y bueno, Fray Nelson él mismo cuenta que ha tenido experiencias de personas que sanan verdaderamente cuando él ora, personas que sanan verdaderamente. Entonces este señor le dice: ¿pudiera, padre, orar por mi mujer porque no puede quedar embarazada, ¿no? Para que pueda quedar embarazada. Entonces el padre Fray Nelson intuyó algo, y entonces quiso investigar más. Para hacérseles el cuento más sencillo, esa no era su mujer, esa era su amante. El problema es que se separó de su mujer, y su mujer se había juntado con otro hombre y ya había quedado embarazada con otro. Entonces era un poquito como de envidia, pues ahora que mi amante también quede embarazada, porque como mi mujer, que ya está con otro, ya quedó embarazada. Vean la porquería en medio de la envoltura de una oración que pide sanación, que pide la intercesión, a este caso a Fray Nelson. ¿Será que Dios puede escuchar una oración cuando el fruto de esa oración cae en un corazón puerco, sin conversión, que quiere solamente usar a Dios? No. Y esto es prácticamente la enseñanza de Jeremías. Le está diciendo: aunque Moisés y Samuel me lo pidieran, aunque la porquería del pueblo no está capacitada para que yo haga algo por el pueblo. Lean todo el contexto del libro de Jeremías. Pero a ellos les encanta falazmente, sofísticamente retorcer los textos bíblicos, ¿verdad? Dios no haría caso de la intercesión, no porque sea inefectiva la intercesión, sino por la maldad, la porquería del pueblo. Dios no avienta las perlas a los cerdos, nos dice la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque evidentemente la van a echar a perder. La van a echar a perder. Por algo Jesús siempre que daba un milagro, ¿qué decía primero? Tus pecados te son perdonados. Porque si el paralítico no le quita lo pecador y nada más lo sana de sus piernas, ¿a dónde lo van a llevar sus piernas? ¿A un prostíbulo? Entonces, el Señor responde oraciones, pero requiere una respuesta del beneficiado mínima. Y el pueblo del que está hablando Jeremías en este texto, no merece que Dios responda a su oración. Porque si la hubiera respondido, la hubieran pisoteada como los puercos pisotean las perlas sin saber cuánto valen, ¿no? Pero te lo avientan, te lo remueven para que diga el texto lo que ellos quieren que diga, ¿no? Bastante marrullera esa actitud. Otro texto que te suelen aventar, y esto de manera bastante grosera y bastante blasfema, darán cuenta de esto los que avientan este tipo de textos, y es el caso de Saúl y Samuel, ¿verdad? Que Saúl trata de ponerse en contacto con Samuel a través de una mujer, una medium como tal, y hay un protestante que se atrevió a decir que esto califica
como pedir intercesión a un santo muerto. Blasfemo. Blasfemo. Vas a dar cuentas delante de Dios por esta blasfemia. No es lo mismo la oración de intercesión a un santo que hacer espiritismo. Blasfemo. Trágate las porquerías de esa afirmación. Esto es grave. Esto es grave. Y yo les digo a los católicos que con firmeza paren, cuando escuchen esta blasfemia, paren a estos blasfemos. Blasfemos. Querer poner el acto de ir a una medium, el acto supersticioso, el acto espiritista, como intercesión de los santos, darán cuentas delante de Dios de esa blasfemia. Darán cuentas. Ojalá se arrepientan antes. Porque cuando veamos todo el contexto de la intercesión de los santos, la comunión de los santos, cosas que ahora mismo en esta charla voy a decir, es que la verdad, hermanos, no hay que abrir la boca nada más porque la tenemos. Además que esto es una falacia también. Porque yo pregunto, nuevamente, reitero, ¿Samuel ya estaba en el cielo? Nosotros pedimos la intercesión de las almas que están en el cielo, de los santos. ¿Cómo este imbécil, porque le tengo que decir eso, imbécil, se atreve a blasfemamente comparar lo que hizo Saúl con lo que hacemos nosotros con la intercesión de los santos? Cuando para empezar es una falacia, porque Samuel ni siquiera estaba en el cielo lo abrió Jesucristo. Esto es grave, esto es grave. Aquí la cuestión es, fíjense, para no quedarme simplemente en una reprensión, algo que les pueda servir a ustedes, hermanos católicos, bueno, también quizá le pueda servir a un protestante que vea que estos argumentos que muchos de sus hermanos protestantes lanzan son asquerosos, son blasfemos. Una diferencia fundamental entre lo que es un acto de magia, y no estoy hablando de predigitización, ¿verdad? O sea, de eso que hacen en las fiestas de los niños, no, eso es otra cosa, ¿verdad? No, de magia en el sentido supersticioso de la palabra como tal, ¿verdad? Y es que, a comparación de la oración, es que la superstición, la magia, incluido el espiritismo, etcétera, es quererle tronar los dedos a Dios o a la divinidad o a algo más allá. Es que se haga tu voluntad. Y entonces, a través de ciertos hechizos o lo que sea, lograr, ¿verdad? Pero es como tronarle los dedos a Dios, suponiendo que te engañan y que esto es directamente a Dios, porque evidentemente las mediums, ahora las brujas, etcétera, pueden tener en su lugar, en su oficina, su Virgen de Guadalupe, su crucifijo, etcétera, pero eso es simplemente para embaucar, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de la oración y sobre todo la oración cristiana, católica? Dice el Papa Benedicto XVI que el católico tiene que entender que el donador es más grande que el don. No se va a la oración, al menos un católico no tendría que ir a la oración como objetivo principal y final sacar un don de Dios. Porque el don que Dios nos puede dar nunca va a ser más grande que Él mismo. El donador es más grande que el don, dice el Papa Benedicto XVI. Por lo tanto, él dice que nuestra oración cristiana católica sí se empieza a deformar cuando ponemos el don por encima del donador. Porque ahí sí empieza a ser algo superstición. Pero hay que decirle a este imbecilín protestante, hay que decirle que el que católicos oren a un santo o a un ángel o inclusive directamente al Señor, poniendo por encima de Dios su necesidad,
Eso es un acto de superstición de que no está formado en su fe. Pero eso no es lo que enseña la Iglesia Católica. Eso no es lo que enseña la Iglesia Católica. Y ojo a los líderes, a los evangelizadores. Muchas veces los he escuchado a muchos, no voy a decir nombres, que promueven algo similar, con su mentado Dios de poder y que Dios de sanación y que sabe cuánta cosa. Están promoviendo una espiritualidad en donde usamos a Dios, en donde no valoramos que el don más grande es Dios mismo. Nos responda, no nos responda la oración. Señor, tú eres mi salario, mi recompensa, mi galardón, mi tesoro. Necesito la salud, pero si no me la quieres dar, me bastas tú. Y si me das la salud, me bastas tú, porque mi salud va a estar en función de servirte a ti. ¿Ven qué diferente? ¿Ven qué diferente? Una conclusión sencilla de esto. Esta era la última parte que no alcancé a dar en la segunda charla. Primero, voy a dejar abierto un tema, que es cómo los protestantes y desafortunadamente católicos malformados le dan más valor a la efectividad de la oración que a la comunión que genera la oración. La voy a dejar abierta así nada más. Lo vamos a ver sobre todo cuando explique la comunión de los santos. El católico tiene que ir primero y ante todo por la comunión que genera la oración en sí misma, no por la efectividad de la oración en el sentido pragmático de la palabra, ¿verdad? A un verdadero católico, más que beneficiarnos con algún milagrito dado por Dios a través de la intercesión de un santo o un ángel, nos interesa que dicha intercesión robustezca la común unidad en el cuerpo de Cristo. Eso tendría que ser la primera y más fundamental motivación cuando pedimos la intercesión de un santo, de un ángel. Que se robustezca la común unidad del cuerpo de Cristo, de la cual somos partes, de la cual son parte los del purgatorio, de la cual son parte, yo sé que los protestantes no van a creer el purgatorio, etcétera, pero es otro tema aparte, ¿verdad? Estoy hablando aquí a católicos, de la comunidad que incluyen los que ya están en la presencia del Señor, los ángeles. No es tanto por una efectividad. No quitamos la efectividad, pero no es la prioridad de la oración. La prioridad de la oración es robustecer, fortalecer la común unidad del cuerpo de Cristo en sus tres dimensiones: de la iglesia militante, que somos nosotros, la iglesia purgante y la iglesia triunfante, ¿no? Bueno, aquí termino con la segunda charla que no alcancé. Vamos rapidito al tema de la tercera charla y ya casi me aventé 20 minutos. Vamos a ver si no voy a pasar de pedacito en pedacito para las siguientes charlas. En fin, vamos a tratar un poco ahora lo que creo que les mencioné en la primera charla, el tema de las causas segundas. Esto es un tema que requiere un lenguaje complicado, filosófico. Intentaré más que nada poner ejemplitos para que nos podamos entender, porque va a ser complicado si lo empiezo a explicar con los términos que debería utilizar, teológicos y filosóficos, ¿no? Entonces, la causa la podemos definir así como un principio que per se comunica el ser a otra cosa. Es decir, la causa es lo que le comunica el ser a otra cosa. Dios es la causa primera del ser de todos los seres. Todo existe porque Dios nos dio la vida. A los seres humanos, la vida animal, aunque su alma, les repito, no es espiritual, sino animal, a las plantas, el ser mismo, inclusive de las cosas inanimadas, es decir, que no tienen alma, que no tienen vida, una roca, etcétera, finalmente existen porque Dios dio el ser a todo. Es la primera
causa. La primera causa. Para entender mucho del aspecto de la intercesión, tanto aquí en la tierra como después de la tierra, tenemos que entender lo que se llama la segunda causa o causa segunda. Causa segunda. Entonces la primera causa es Dios. Punto. No hay nada antes de Dios. Dios es la causa de todo, ¿verdad? Él dio el ser a todo. Esto, si lo aplicamos un poquito ya metiéndole al aspecto de la intercesión y de la oración, la voluntad de Dios es un fin en sí mismo, perfecta, inmutable, no cambia. Dios, al ser la causa primera, no cambia, es perfecto, inmutable, punto. Su voluntad es un fin en sí mismo. Nosotros somos causa segunda, porque a través de nosotros también se generan cosas. También podemos dar, entre comillas, el ser de otras cosas, ¿verdad? Que en este caso, en el caso de los seres humanos, pueden ser buenas o malas. En el caso de Dios, Dios fue la causa y dio el ser a todo. Y dice Génesis, y vio que todo era bueno. Y vio que todo era bueno. Lo repite varias veces. En el caso de nosotros, pues desafortunadamente, por estar heridos por el pecado, por la concupiscencia, nosotros podemos ser causas segundas de cosas buenas o cosas malas. Depende de nuestro libre arbitrio, ¿va? Que no, ya les voy avisando, libre arbitrio no es igual a libertad en el perfecto sentido de la palabra. Porque libre arbitrio me da la capacidad de elegir, pero yo puedo elegir bien y yo puedo elegir mal. Ahora, libre solamente es el que elige bien. El que elige el mal, el que elige el pecado, nunca va a ser libre, es esclavo. El pecado esclaviza. No, es puro rollo mareador aquellos que eligiendo el pecado dicen que son libres. ¿Libres? Tu abuelita en bicicleta, compadre. Tú tuviste y sigues teniendo libre arbitrio o libre albedrío, algunos le dicen, para elegir. Pero si tú eliges el bien, es la única forma de que en verdad tú puedas decirte que eres libre, en el amplio sentido de la palabra, ¿verdad? Bueno, nosotros no somos títeres. Nosotros no somos títeres. Es más, déjenme ponerles un ejemplito más con esto de causa primera que de Dios. Y ahorita voy a explicar esto de la causa segunda que en nosotros. Dicen, es un cuentito, que un ateo le dijo a Dios: es que yo también puedo crear un ser humano. Ah, sí. A ver, créame un ser humano. Espérame, déjame agarrar un poquito de tierra. Y le dice: no, Dios, tu tierra. Tu tierra. O sea, yo también puedo crear un ser humano, un poquito con la imagen que pone el Génesis del barro, etc. Y lo iba a hacer: mira, yo también lo puedo hacer. No, espérate, pero con tu barro. O sea, de la nada saca barro, compadre. No lo puede. Por eso nosotros somos causa segunda. Porque ya con lo que Dios ha dado el ser, incluida nuestra propia voluntad, podemos ser de alguna manera co-creadores. Vamos, un hijo, ¿qué es? El alma, está claro que la pone Dios. Pero un hijo es la colaboración con esa creación de Dios. Porque el hombre pone su esperma y porque la mujer pone su óvulo. Ya estoy dando elementos que los vamos a ver cuando toque la comunión de los santos. Tenemos un Dios no narcisista como el que nos venden prácticamente los protestantes, sino un Dios que es comunidad, que le gusta trabajar con las causas segundas. Es que esto es para enternecernos. Un Dios que no nos necesita, absolutamente no nos necesita para existir, ha querido crearnos, darnos el ser. Y no solamente eso, sino someterse, por entre comillas,
a la libertad, al libre arbitrio, a la voluntad que nos ha dado. Él no nos obliga. Él no nos obliga. Es un caballero en este sentido. Entonces, la voluntad nuestra es un medio por la cual Dios quiere realizar su voluntad perfecta. La voluntad de Dios perfecta es la causa primera, inmutable, no cambia. Se hace tal cual es lo de Dios. Pero Dios ha querido realizar esta obra perfecta a través de esta causa segunda, que es en este caso nosotros, ¿verdad? Dios no necesita de nosotros, pero Él ha querido necesitar. Son dos cosas diferentes. Dios no necesita de nadie, pero en su omnipotencia, en su omnisciencia, Él ha querido necesitar. Quizá más de uno se piensa, eso es muy fuerte. Está diciendo que Dios necesita de nosotros. Dios no necesita de nosotros, pero en su omnipotencia ha querido necesitar. Quiso necesitar el vientre de María para desarrollarse la segunda persona de la Trinidad, Dios encarnado. Dios pudo haber venido de otra manera. Es todopoderoso, compadre. Pero por eso, los que realmente creemos que Dios es todopoderoso, somos los católicos, porque la doctrina de la intercesión de los santos y la comunión de los santos, lo único que es una exaltación ante la maravilla de un Dios todopoderoso, que pudiendo inclusive venir en un rayo, lo que sea, o inclusive encarnado, pero con unos ricos, etcétera. No, hombre, en una virgen sencilla, una muchachita de, ¿qué? 14, 15 años, o sea, por mucho. Y tener que gestarse 9 meses en un vientre. Y Dios omnipotente, estar tomando leche del seno, ser alimentado. Y si esa mujer no la alimentaba, se moría Jesús. Se moría Jesús. En su humanidad, evidentemente, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, la persona de Jesús está en la unión hipostática. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Pobre de nuestros hermanos protestantes que al eliminar la comunión y la intercesión de los santos se pierden de profundizar en ese Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente, que tanto ellos dicen defender. Y que a veces, con este tipo de argumentaciones que a veces nos avientan atacando esto, terminan agrediendo y ofendiendo la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Dios es la fuente de amor, pero no quiere amar solo, no ha querido amar solo. Dios no necesita de creación nada. Él puede subsistir por sí mismo, en sí mismo y listo. Universo, todo, ángeles, todo. A la nada, punto. Dios se basta a sí mismo. Sin embargo, creó, siendo causa primera, creó causas segundas. Y se les acerca para invitarles a que colaboren con su causa primera. Aun cuando no nos necesita, se nos acerca. Es que esto es para llorar. De alegría, claro está. Dios es la fuente de amor, el amor en sí mismo, pero no ha querido amar solo, sino quiere amar mediante sus criaturas, mediante nosotros. Que llegue su amor por causas segundas. Pudo llegar directo, etcétera, pero ha querido usar causas segundas. Y esto con un sumo respeto. Ponemos también el caso, por ejemplo, de la Virgen. La Virgen, teniendo libre arbitrio, pudo decirle no al ángel. Judas pudo no ser un traidor.
que es otra cosa que lastimosamente los protestantes tienen y más de un católico, pero bueno, no es la visión católica, que es una lectura futurista. Ellos verdaderamente creen en el destino hueco, fijo. No, es que así va a pasar y punto. Por eso después se embabucan, hablo de ciertos católicos, en cierta gente que dice que tiene profecías, etcétera, y te dicen hora y día en que va a caer esto, y te dice que esto, o sea, con una exactitud de todo ese tipo de cosas. Ya no digamos cuando se metan a leer el Apocalipsis, o sea, en un fundamentalismo. Y habría que preguntarles si entre todo esto ellos contemplan el aspecto de la voluntad, de la libertad, que es creación de Dios. Cuidado con el futurismo, cuidado con creer en el destino de manera supersticiosa, claro está. No nos ponemos a profundizar que esta realidad, precisamente por estar sujeta a tiempo y espacio, nosotros, por ejemplo, podemos caer 3 millones de veces, y si 3 millones de veces me arrepiento, el Señor me perdona. Cosa diferente ya cuando brincamos el charco de esta vida a la otra, ahí ya no. Ahí ya no, porque ya estamos en una realidad fuera del tiempo y del espacio, del cambio en este sentido, ¿eh? Como quedaste, compadre. Con esto después de la muerte, fíjense, la libertad después de la muerte queda, no quiero decir como petrificada, sino definida. Voy a poner un ejemplo, bueno, lo he puesto en algunas charlas, ¿verdad? Cuando te mueras, la voluntad de Dios perfecta es que vivas con Él por toda la eternidad. Así que cuando te mueras, no esperes que Dios te vaya a decir, vete al infierno. No, Él te va a decir, vente conmigo. Pero tú le vas a responder de acuerdo a cómo quedó definida tu voluntad, tu ser. Si moriste en pecado, ¿qué es el pecado? Es la ofensa, el rechazo a Dios. Ya no puedes arrepentirte después de dar el brinco de esta vida a la otra. Aquí sí, porque estamos sujetos a espacio y tiempo. Entonces, si mueres en pecado, Dios no te va a decir, vete al infierno. Dios te va a decir, vente conmigo. Pero tú, ¿cómo le vas a responder? ¿Contigo? No, hombre. Aléjate de mí, quizás hasta vayas a blasfemar. Es mentira que en el infierno los demonios y los condenados estén pidiendo una segunda oportunidad. Es mentira en este sentido. Porque ellos murieron en pecado, en este caso los seres humanos, ¿verdad? Los ángeles también rechazaron a Dios. Y por lo tanto su voluntad quedó definida. No es correcto el término, pero para que me entiendan, congelada en el rechazo a Dios. En el infierno se blasfema contra Dios, se ofende a Dios. En el caso de los salvados, nunca más ofenderán a Dios. Es imposible ya ofender a Dios. Porque como murieron en gracia, el Señor les va a decir, vente conmigo. Y tú le vas a responder, Señor, siempre he sido indigno. No me merezco la salvación, porque aunque muera en gracia, todo es gracia, todo es don precisamente. Pero precisamente como muero en gracia, lo que siempre he deseado desde la tierra es estar contigo. ¿Cómo no te voy a decir? Pues ahí te voy, ahí te voy. Fíjense, hasta los mismos ángeles, Evidentemente esto ya es aspecto de hacer teología. Cosa que a veces muchos protestantes, a lo menos de los que andan en YouTube y cosas de estas, cero de profundidad teológica. Digo porque evidentemente hay otros protestantes ya más serios que obviamente se profundizan en sus estudios, etcétera, y que curiosamente con ellos se puede dialogar porque no se andan con marrollerías y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero bueno, los que están abundando ahorita en YouTube y en las redes sociales son otro tipo de espécimen. Pero bueno, cuando hacemos teología, por ejemplo, con los ángeles, nos damos cuenta de que los ángeles tuvieron un tiempo de prueba,
Como nosotros estamos teniendo nuestro tiempo de prueba. Nuestro tiempo de prueba, ¿cuánto dura? Pues Dios sabe cuánto voy a durar. Yo tengo 35, chance, y en la providencia de Dios es de que yo me muero a los 36. Mi prueba va a durar 36 años, punto. En el caso de los ángeles, en su tiempo, que se llama el Evo, tuvieron un tiempo de prueba. Ellos sabían que existía Dios, pero no tenían la visión beatífica de Dios, no la veían. ¿Por qué? Por una deducción. Esto es hacer teología. Si ellos hubieran visto a Dios, nunca lo ofenden. No hubiera Lucifer ni demonios, nunca. Porque quien ve a Dios es imposible fundirse en Él, obedecerlo. Es imposible decirle no, es imposible ofenderlo, es imposible. Quien ve a Dios tal cual es, no puede pecar. Es imposible. Es como que te estén ofreciendo, no sé, aquí la monedita más pequeña en Estados Unidos, el penny, ¿verdad? Un penny, y tú vivas toda tu vida en un penny, etcétera, y tú crees que tu mundo es el penny, pero cuando te vienen, no sé cuánto sea el billete más grande aquí en Estados Unidos, era creo que $100 me parece, o bueno, te ofrecen todos los millones del mundo. Tú dices, un penny, todo, no hombre, es imposible que te resistas a los millones, a todo el dinero del mundo, ¿eh? Digo, es bastante pobre esta comparación para lo que intento explicar. Entonces, Dios puso una prueba. Y esto ya son por revelaciones privadas de algunos santos. Ellos sugieren que el culmen de la prueba fue anunciarles de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Jesús, como acto de amor de Dios a su criatura, se iba a encarnar. Él no se encarnó porque nosotros pecamos. Simplemente por haber pecado se encarnó como redentor. Pero Dios tenía en su plan eterno, esto es evidentemente teológico, una visión teológica, el hecho de encarnarse. Y evidentemente los ángeles, en cuanto a naturaleza, son superiores a nosotros. Y pues Lucifer, Luzbel, siendo el más bello y más perfecto de los ángeles, pues le entró su soberbia, ¿verdad? ¿Por qué no se encarna la segunda persona de la Trinidad en un ángel? Que lo podía hacer sin problema, ¿eh? Porque elige a alguien menor a nosotros, ¿verdad? Entre otras cosas, ¿verdad? Bueno, aquí les recomiendo mucho también la documentación de angelología, libros que he sacado de ángeles, del padre Fortea, ¿verdad? José Antonio Fortea, exorcista. Pero una vez que se consumó la prueba, Satanás y todos los que se rebelaron contra Dios para toda la eternidad en el infierno. Y todos los que aceptaron al Señor, ya es imposible que pequen. ¿Por qué? Porque cuando terminó la prueba, hubo la revelación de Dios a los ángeles. Y lo que lo rechazaron, ya, se petrificó. Ahora odian a Dios. Y los que amaron al Señor, aunque todavía no lo contemplaban así abiertamente, al ver al Señor, la visión beatífica, esos ángeles por siempre estarán adorando al Señor, ¿verdad? Algo similar a nosotros, ¿verdad? Después de la muerte. Aquí, como estamos sujetos a tiempo y espacio, este es nuestro tiempo de prueba. Este es nuestro tiempo de prueba. El Papa Benedicto XVI también pone un ejemplo en una homilía que dio sobre Navidad. Él dice, quizá por esto Dios quiso llegar niño, precisamente por esto, humilde, pobre, para que aquel que lo amara no fuera por una ganancia visible, sino verdaderamente por un acto de adoración de la propia voluntad, de la propia libertad. Porque si Dios, dice el Papa Benedicto, hubiera llegado con toda su gloria, se hubiera encarnado con toda su gloria, nadie lo hubiera rechazado. Nadie es nadie.
Porque cuando Dios se manifiesta tal cual es, no hay forma de pecar, no hay forma de negarlo. No hay forma. Pero vino pobre, pequeño. ¿Para qué? Para respetarnos nuestra libertad, nuestro libre arbitrio. Que si lo vamos a amar, que sea no por imposición de su grandiosidad, sino por la humildad de nuestra voluntad que le dice, yo te acepto, yo creo. Por eso los primeros que respondieron fueron los más humildes, los pastores, ¿verdad? Y fíjate, esto lo entienden los protestantes, es el problema, que para unas cosas lo aplican y para otras no, ¿verdad? Esto de las causas segundas, porque uno de los protestantes que andan bastante encendiditos en contra de los católicos, son de esos que entran dentro del término o la etiqueta catolifóbicos. Y lo digo esto porque, por ejemplo, se me viene el caso uno. Hay uno que cerca de un cuarto o chance y hasta un tercio de sus videos de su canal de YouTube tienen que referencias a mí. A mí. O sea, ustedes investiguen mis canales. Tengo videos y todo eso con temas de apologética, sí. Pero por ejemplo, yo nunca me gusta que me digan que soy un apologeta, porque yo no me dedico a la apología. A la apologética yo no me dedico. Yo en circunstancias muy concretas he tenido que estar haciendo contenido apologético. Pero ustedes pueden encontrar teología, pueden encontrar varias temáticas de familia, de matrimonios, etcétera. Y cuando este tipo de protestantes, hombre, en su canal, a lo menos un cuarto, un tercio de todos sus videos es para venirse encima, por ejemplo, en el caso de mi persona, y luego todavía este tipo de protestantes dicen que no andan tratando de agarrarse de la fama de los católicos o de canales que tienen mucho más vistas y mucho más suscriptores, como en el caso mío, en el caso de él. Y dicen que que es por amor a la verdad y que, hombre, compadre, cuando un cuarto, un tercio de tus videos tiene mi nombre o me mencionas en el video. En fin, pero estos protestantes de este tipo, ¿verdad? Porque repito, me gusta hacer la diferencia de los protestantes serios, con los que se puede dialogar, con los que no se andan con marrullerías, ¿verdad? Estos marrulleros, protestantes marrulleros, sectarios marrulleros, los he escuchado diciendo que, por ejemplo, Dios ya sabía lo que iba a pasar con Nínive y sin embargo quiso usar a Jonás para poder predicar y profetizar en Nínive. Eso es reconocer la causa segunda. Estás reconociendo que Dios no necesita de Jonás, pero quiso utilizar a Jonás. Pero el problema es que nomás aceptan la causa segunda para lo que les conviene. También te dicen, la piedra que quitaron del sepulcro para que Jesús resucitara a Lázaro, Jesús resucitó a Lázaro, pero necesitó que alguien le moviera la piedra. Ese alguien que le movió la piedra es causa segunda, compadre. O sea, es por eso que digo, yo no entiendo si ellos mismos afirman y reconocen que Dios trabaja con las causas segundas, ¿cuál es la bronca con el aspecto de la intercesión de los santos cuando se basa en una causa segunda? Además, con esto de la piedra, déjeme decirle que Jesús la podía haber quitado de él. Que él no removió la piedra de su propio sepulcro. Es más, para acabarla, ni siquiera tuvo que haber removido la piedra de su propio sepulcro Jesús. Su cuerpo resucitado podía traspasarlo sin problema. Si abrió la puerta fue por dar un gesto de testimonio que va a ayudar a la fe de los que verían el sepulcro abierto. Pero Jesús no necesitaba que ahí, ¿sabes qué? Ya resucité, a ver, déjame quitar la piedra. No, hombre, su cuerpo está resucitado, ya no está sujeto a las leyes de la física. Entonces, para empezar, él pudo también, de alguna manera, con su poder, aunque su cuerpo no estaba resucitado en el caso de Lázaro, pero con su poder de Dios podía quitarlo. Pero muy bien, queridos protestantes, cuando ustedes aceptan, pero quiso que alguien le quitara la piedra.
Eso es muy bueno. Están aceptando causas segundas. El problema es que le va a salir el tiro por la culata cuando esto lo apliquemos a la intercesión de los santos. Y si me salen con que no, pero no aplica para la intercesión de los santos, bueno, vamos a ver. Cómo Dios sanaba, también imagínense, y esto también lo aceptan los protestantes porque está en la Biblia, Dios sanaba a través de la sombra de San Pedro. Un pañuelito que había tocado a Pablo. En el Antiguo Testamento, fíjense, la persona que cayó, el muerto, que le pusieron por error en la tumba de Eliseo, y al contacto del cuerpo con Eliseo volvió a la vida. Eso es Biblia. Son causas segundas. Y evidentemente los protestantes dicen, sí, pero es Dios el que lo haya hecho. Es Dios el que hace los milagros, compadre. Los santos podrán interceder, los ángeles interceder, pero un buen católico formado te dice que ningún ángel hace milagros, que ningún santo hace milagros. Ellos son simplemente causas segundas del milagro que hace Dios. Digo, encontrarás a católicos más perdidos que a Adán en el Día de las Madres, malformados, que sí digan que el milagro se los hizo San Juditas. Pues compadre, bueno, pues es una malformación de un católico, pero no es lo que cree la Iglesia Católica. El milagro lo hace la causa primera, que es Dios, pero a través de la causa segunda. Ha querido usar causas segundas. Y tú reconoces estas causas segundas que están en la Biblia, para acabarla, aunque no las reconozcas, están en la Biblia. Esto es chistoso. Jesús es el único, cuando aceptan la intercesión aquí en la tierra, entienden que son causa segunda, Además, déjenme poner algo que me parece algo chistoso, porque los protestantes también, para atacar la intercesión de los santos, se van al cuello con el texto de que Jesús es el único mediador entre los hombres y el Padre, ¿va? Habría que explicar lo de mediador, ya lo he explicado. Tiene un aspecto más sacerdotal como tal, para diferenciar mediación de intercesión, pero voy a dársela a los protestantes, ¿ok? Suponiendo que es mediar e interceder sean lo mismo, la Biblia en todo caso dice que el único mediador entre los hombres y Dios es Jesucristo. Pero al mismo tiempo, es que no lo entiendo, los mismos protestantes saben que pueden interceder aquí en la tierra. Ellos no aceptan la intercesión de los santos, ¿no? O sea, después de la muerte, pero sí aceptan la de aquí. Pero si dice la Biblia que Jesús es el único intercesor, ¿sabrán lo que implica la palabra único? Digo, ahí cuando me sacan este texto, es que también se les va en contra, porque ni siquiera si Jesús es el único intercesor, ni siquiera que habría que interceder. No, pero la Biblia dice que sí hay que orar los unos por los otros. Bueno, entonces hay que poner en contexto eso de único. Porque si lo aplicamos a rajatabla, no hay intercesión después de la muerte y tampoco en la tierra, punto, porque solamente hay único. Y cuando tú, compadre, estás orando por mí, estás intercediendo, te estás convirtiendo en un intercesor. Entonces ya no hay uno solo, también estás tú. También está tu pastorcín. ¿Ven cómo a veces caen en las mismas contradicciones con sus propios argumentos, ¿verdad? Vámonos rápido, que ya se me está acabando el tiempo. Mira, vamos a entrar rapidito a pensar simplemente en la naturaleza misma de la oración, para entender la oración de intercesión. Mira, si Dios es inmutable, es decir, no cambia, Dios no cambia, Dios no se mueve, porque repito, si se mueve significa que hay algo más grande que Él. Yo puedo mover este iPad porque está en un espacio más grande. El planeta se mueve porque hay un universo más grande. Todo lo que se mueve implica que hay algo más grande que lo que se mueve. Entonces por eso decimos Dios es inmutable. Dios no se mueve, Dios no cambia. Y entonces si Dios no cambia, esto implica hasta su propia voluntad. ¿Por qué oramos? Si yo tengo cáncer y en su voluntad Él
tiene definido no sanarme, ¿para qué oro si no va a cambiar? ¿O acaso creo que mi oración va a cambiar la voluntad de Dios? Si cambia la voluntad de Dios, ya Dios no es Dios porque tuvo un cambio. O mi oración, alguien dirá, no, es que no la cambia, pero con tu oración le forzas o le pides que lo haga más rápido o que responda más rápido. ¿En serio? ¿Dios se deja presionar? Si se deja presionar, ya hay un cambio en el ser mismo de Dios y automáticamente en ese momento no es Dios. ¿Cómo explicar esta naturaleza de la oración que nos va a ayudar para entender en los próximos videos más la intercesión de los santos, la oración de intercesión, inclusive aquí mismo en la tierra? Voy a poner un ejemplo que me encanta del padre Paulo Ricardo, un sacerdote brasileño muy bueno. Él dice que conoce unas monjas carmelitas descalzas allá en Brasil que cuando estaban construyendo su monasterio pues pasaron por mucha precariedad económica y llegaron al punto en donde ni para café tenían, que era un poquito el revulsivo para seguir trabajando en la construcción de su monasterio. Y entonces una vez que les faltó y ni siquiera había ni poquito café, una de las hermanas fue delante del Santísimo en la capilla y le dijo: Señor, somos tus esposas. Así tratas a tus esposas, Señor. Ni siquiera para café tenemos hoy. Y bueno, terminó la oración, acto seguido salió. A los pocos minutos tocan la puerta en el monasterio y era un campesino que le dice: ay madre, mire, yo iba orando en el camino, etcétera, y pues sentí que Dios me pedía que les pudiera regalar un poco de mi cosecha. Aquí quiero darles un saco de café. Un saco de café. Entonces, acto seguido, por ejemplo, el padre Paulo Ricardo analiza la providencia de Dios. A veces la reducimos solamente al fruto de lo que se da, pero la providencia de Dios implica la misma oración de la monjita. Es decir, fue providencia de Dios el saco de café, que es la respuesta a la oración, pero también es providencia de Dios que la monja hubiera orado. No es que la oración de la monja haya movido la voluntad de Dios, sino que la voluntad de Dios era dar ese café a ese monasterio, y en ese dárselo incluía, voluntad de Dios incluía que la monja orara. Fíjate que es muy diferente ya ver la oración desde este punto de vista. ¿Qué hubiera pasado? O sea, en el plan de Dios, de su providencia, iba implicada la misma oración de la monja. ¿Qué pasa si la monja en su libertad no ora y Dios verdaderamente quiere dar el café? Pues ahí es en donde busca otra causa segunda. Está claro que si la Virgen se hubiera negado, Dios hubiera buscado otra causa segunda para poder realizar, porque lo de Dios Él lo cumple, punto. Su voluntad la hace, pero Él es respetuoso de la libertad humana. Y cuando una persona hace oración de intercesión, lo primero que se tiene que enterar no es que su oración le esté moviendo, convenciendo a Dios, lo esté forzando, etcétera. No, porque Dios no cambia, Dios tiene su voluntad perfecta. Pero en esa voluntad perfecta incluye su providencia la oración de esta persona. O sea, la oración de intercesión es parte de la misma providencia de Dios. No es algo fuera de la providencia de Dios que provoca la providencia de Dios. No, es parte de la providencia de Dios. Fíjate que qué diferente se entienden las cosas ya desde ese punto de vista. En este caso fue providencia de Dios el café, fue providencia de Dios lo que sintió el mismo campesino, y fue providencia de Dios que la monja entrara a orar delante del Santísimo, a hacerle esta oración un poquito con reclamo, ¿eh? Pero bueno, al fin y al cabo oración. Cuando nosotros oramos, nuestra oración hace parte de la providencia divina. Y fíjate, en el mismo catecismo de la Iglesia, dice en el 2738, la oración cristiana es cooperación con su providencia y su designio de amor hacia los hombres. La oración cristiana no provoca la providencia de Dios y el designio de amor de Dios. Es parte de la providencia de Dios y del designio de amor que Dios tiene hacia los hombres. Una cosa es lo que Dios quiere lograr, que no cambia, que es perfecto. Y otra cosa es cómo lo quiere lograr.
con causa segunda. Necesita tu oración, aún en la tierra, tú protestante, aunque no creas que los santos puedan interceder después de esta vida, evidentemente, ¿nos necesita? No, ni siquiera tu intercesión aquí en la tierra la necesita. Sin embargo, Él ha querido lograr su voluntad perfecta con causas segundas. Es un misterio que nos asombra. Dios es omnipotente no solo en el objetivo final, sino en las causas para llegar a ese fin. Dios también determina el camino. Dios no solamente determina el final de su voluntad, sino la forma de cómo quiere llegar a ese final, que incluye la misma oración de intercesión, que incluye la oración de intercesión de los que ya están en presencia de Él, ¿verdad? Si no aceptamos, fíjate, por otro lado, y en esto se ponen en un gran riesgo los protestantes, si no aceptamos las causas segundas, que ellos las aceptan aquí en la tierra, ellos la única cosa que les queda es decir, pero es que no puede ser causa segunda en el cielo, que argumenten, que prueben que no lo pueden hacer. O sea, ¿cómo puede ser que una persona limitada a tiempo y espacio pueda interceder y cooperar con la providencia de Dios? Y los que ya están en presencia de Él, no, han perdido esa cualidad de cooperar con la providencia de Dios. Y ya, el que me salga con que, pero es que no pueden cooperar porque no están en la presencia de Dios, ya, vean en la segunda charla. Vean cómo San Pablo desea irse para ya estar ya con el Señor. No dice para ya estar en la tumba ahí dormidito y pues esperar a la parucía. No, él dice, porque ya me gustaría morir para ya estar con el Señor. Pero bueno, si no aceptamos las causas segundas, los protestantes se meten en una lógica nuevamente que se acerca más a la de los ateos. ¿Cuáles son uno de los fundamentales reclamos que hacen los ateos continuamente en contra de Dios? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué no interviene directamente? Tiene una visión bastante cercana a los protestantes, ¿verdad? Porque los protestantes no, Dios no necesita santos ni ángeles que sigan intercediendo. O sea, sí los necesita aquí en la tierra, ¿verdad? O sí usa las causas segundas aquí en la tierra, pero allá no, ¿verdad? Es una invención de lo que se han inventado, una visión de Dios, una forma de Dios, un perfil de Dios, que lo han sacado de su cabeza. Ellos que se hablan tan biblistas. Se han inventado un Dios que no es Dios. Un Dios que tiene un perfil al cual los mismos ateos le están tire y tire. Porque si Dios no está usando causas segundas, entonces sí hay que decir que la culpa de las guerras es Dios. Que la culpa del hambre es Dios. Fíjate, al estar eliminando las causas segundas, te metes en cuestiones que rayan ya con la blasfemia. Te metes del bando de los enemigos, de los que atacan a Dios y que culpan a Dios por cosas que son producto de causas segundas. La causa primera, que es Dios, lo hizo todo perfecto, pero somos nosotros los que la hemos embarrado aquí. Y el culpable tiene que ser Dios. Cuando tú, protestante, no aceptas las causas segundas, que Dios trabaja con causas segundas, el concepto de la causa segunda, pues entonces los ateos tienen razón. Hay que ponerle toda la responsabilidad a Dios, para lo bueno y para lo malo. Si hay bendición, es que directito Dios lo hizo todo. Y si hay mal, pues el único que puede hacer directamente quitar el mal es Dios. Y si sigue habiendo mal, pues es que Dios no. Pero es que Dios no elimina muchos males, no porque Él no los quiere eliminar, sino porque las causas segundas están rascándose las panzas, egoístas, buscando sus propios proyectos, etc. Y Dios queriendo actuar a través de esas causas segundas, y cada vez se le cierra más el cerco. Y por eso a veces termina agarrando de lo despreciable, de lo rechazado. Termina haciendo su plan con causas segundas rechazadas por el propio mundo.
Voy a terminar, ya es una hora, voy a terminar con con una argumentación para ya parar la babosada, la estupidez de varios protestantes que dicen que la intercesión, la doctrina de la intercesión, y muchos meten inclusive la comunión de los santos, no era de los primeros cristianos, no era del primer siglo, que yo no puedo comprobar que los primeros cristianos pedían la intercesión de los santos. ¿Sabes qué? La otra vez yo estaba masticando y cuando estaba masticando esta idea y cuando estaba viendo la falacia, el sofisma de cuando te quieren argumentar con el Antiguo Testamento, cuando evidentemente no puede haber doctrina de intercesión de los santos, de los ángeles es diferente, pero de los santos estrictamente, porque pues no había ningún santo. Fue Jesucristo el que abrió el cielo. Y masticando me di cuenta de que yo mismo me he tragado un poco la mentira, la falacia, la marrullería de un protestante en este argumento. Pero es que no me vas a poder probar que los primeros cristianos pedían la intercesión de los santos. Y pues yo digo, ¿sabes por qué? Pues porque los santos estaban todavía vivos. Los apóstoles estaban vivos. Pero ¿qué pasó cuando empezaron a matarlos? ¿Qué empezó cuando empezó las persecuciones? Eso fue, evidentemente, ya agarrando siglo segundo, siglo tercero, siglo hasta cuarto. Y entonces, por eso aquí cae mucho más con fuerza el testimonio de las catacumbas, que es donde se escondían a celebrar el ágape, la Eucaristía, a orar los primeros cristianos. Y esto ya no lo decimos los católicos, lo dice la arqueología. Y quiero poner un ejemplo hermosísimo. En las catacumbas en Roma, hay unas del 250 después de Cristo, del 250 después de Cristo, que tiene inscripciones que dicen así. Voy a poner las inscripciones en la imagen. Por aquí las voy a poner, la imagen, porque hay más de uno que dice, pero no da sus fuentes, etcétera. Mira, pues te voy a poner el dibujito y las pueden investigar. Y esto estamos hablando de en plena persecuciones cristianas del Imperio Romano, a los cristianos. ¿Por qué los primeros cristianos en el primer siglo no pedían la intercesión de los santos? Porque no estaban muertos, ni siquiera los apóstoles estaban muertos. Pero el problema está en después, cuando vieron las persecuciones, ahí sí. ¿Y qué hicieron? Mira, esto es dato arqueológico, pueden ver la imagen. Una inscripción dice de esta catacumba del 250: Paule et Petre petitet pro victore, que significa Pablo y Pedro pedid por Víctor. Los primeros cristianos ahí rasgaron en las paredes de las catacumbas una oración a Pablo y Pedro, que evidentemente en el 250 ya se habían petateado, es decir, están haciendo una oración a un muerto, a un santo muerto, como dicen los protestantes, ¿no? Que los primeros cristianos no creían en la intercesión de los santos, que solamente creían en interceder aquí, compadre. Ahí te estoy demostrando esto. Y los que escribieron esto, los cristianos de las catacumbas, les vuelvo a repetir, derramaron también su sangre por Jesucristo. Así que un poquito de respeto para aquellos que quieren menospreciar, porque no son los del primer siglo. Aquí estamos hablando ya del siglo tercero, del 250, etcétera. Pues sí, ¿cómo quieres que oraran por santos muertos si la primera iglesia no había muertos? Comenzó a morir primero Esteban, después los discípulos, el primero Santiago o Jacobo, como le dicen algunos protestantes. Y entonces ahí tenemos que ver, bueno, y después de que murieron, ¿cómo actuaron los cristianos? Mira, aquí tienes. Paule et Petre petite pro victore. Pablo y Pedro pedid por Víctor. Pero hay otra inscripción. Checa esta imagen. Petrus et Paulus in mente habeatis Antonius Basum. Petrus et Paulus in mente habeatis Antonius Basum. Que significa
Pedro y Pablo, tened presente a Antonio Basso. No, es que tener que lo tenga presente, o sea, en su memoria, compadre. Cuando fue escrito esto, Pablo y Pedro ya estaban petateados, ya se habían muerto. Esto es una oración de los primeros cristianos en el primer siglo, en este caso en el siglo tercero, 250 después de Cristo. Entonces, yo creo que con esto ya quitamos la payasada de cuando nos vienen y nos atacan, de decir, no nos puedes demostrar que las primeras comunidades cristianas oraban a santos muertos. Pues mira, aquí tienes, ¿verdad? Aquí tienes 2 oraciones a Pedro y a Pablo, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Ahora sí terminé esta charla. Vendrán, yo creo que al menos unas 2 o 3 más. Y para terminar este breve curso, que Dios les bendiga.